Llevo 11 años viviendo con la voz. Han pasado 11 años desde que escuché por primera vez los susurros de dolor que surgían de lo más profundo de mi mente. 11 años desde el accidente. No recuerdo mucho de antes del accidente. Probablemente lo mismo que cualquier persona de sus primeros 7 años de vida. Pero sí recuerdo cada detalle del día en que todo cambió para mí. Tal vez el trauma de todo esto quedó grabado en mis recuerdos. Mi madre me llevaba a casa después del entrenamiento de fútbol y tenía el pelo suelto sobre el reposacabezas. Estaba sentado detrás de ella, y cuando se negó a parar a comprar helado, agarré un puñado de mechones rubios y tiré con fuerza. Distraída por un momento por el repentino dolor en el cuero cabelludo, y girándose para gritarme, se pasó un semáforo en rojo. Nunca olvidaré la mirada de terror en el rostro de la joven en el otro auto cuando estaba a punto de chocarnos, ni su expresión de grito cuando se volvió hacia el asiento trasero justo antes de la colisión. Mi padre era miembro de la junta directiva del hospital mejor valorado de la ciudad y se aseguró de que recibiéramos los mejores cirujanos y el mejor tratamiento. Los pasajeros del otro vehículo, una madre joven y su hijo, no tuvieron tanta suerte. Aún así, fue un milagro que sobreviviera. El impacto fue justo detrás de la puerta del conductor, justo donde yo estaba sentado. Debería haberme sentido aplastado. Pero no salí completamente ileso del incidente. Mi cara quedó destrozada por vidrios rotos y metal retorcido. Mi laringe fue golpeada hasta alterar mi voz permanentemente. Mis ojos sufrieron daños tales que me declararon legalmente ciego. Aunque perder la mayor parte de mi visión probablemente fue lo mejor, ya que estaba irreconocible. Con unas gafas extremadamente potentes, pude verme lo justo para retroceder horrorizada la única vez que me atreví a mirarme al espejo con ellas puestas. Mis padres me encontraron sollozando en el baño, llamándome monstruo esa mañana. Unos días después me dijeron que nos íbamos a mudar, que querían evitarme tener que regresar a la escuela y la avalancha de preguntas difíciles o burlas crueles de los niños que me conocían antes. Cruzamos todo el país, de la costa oeste a la este, dejándolo todo atrás. Incluso todas las fotos que me tomaron antes del accidente, lo cual, según explicaron mis padres, fue un gesto de bondad para evitar cualquier recuerdo de mi aspecto anterior. Estábamos empezando una nueva vida. Y parecían empeñados en hablar lo menos posible del accidente y de mi desfiguración. De hecho, a veces parecía que querían fingir que nunca había ocurrido. Mi madre también sufrió algunos daños superficiales, pero se volvió experta en ocultar sus cicatrices con maquillaje. Mis padres se negaron a dar más detalles a cualquiera que preguntara sobre mis lesiones, salvo para decir que habíamos tenido un accidente de coche, que yo era un niño perfectamente normal cuyas heridas físicas no debían definirlo, y que no hablarían más del tema. A menudo, aprecié su actitud, ya que trabajaron ferozmente para garantizar que mi infancia no fuera diferente a cualquier otra, pero hubo días en los que deseé que al menos estuvieran dispuestos a hablar conmigo sobre ello. Como la noche que escuché la voz por primera vez. 6 meses después del accidente, ya estábamos instalados en nuestra nueva casa y yo todavía no me había adaptado del todo a mi entorno. Así que no fue una sorpresa cuando me desperté en la oscuridad total de mi habitación en algún momento en medio de la noche. Sin mis gafas, no podía ver los números del reloj que me decían exactamente qué hora era, pero el canto de los grillos fuera de mi ventana y la ausencia absoluta de luz me decían que ya era mucho después de mi hora de dormir. Y de todos modos no habría importado mucho si hubiera podido ver el reloj, ya que no podía girar la cabeza para mirarlo. Mi cuerpo estaba congelado. Por más esfuerzo que hice no pude ni mover un dedo. Me quedé petrificada. Mi respiración se aceleró y traté de llamar a mis padres, pero mis cuerdas vocales se negaron a vibrar. Y entonces lo escuché. ¿Quién eres? Un susurro infantil resonó en mi cabeza, una voz al mismo tiempo familiar y completamente extraña, originada en algún lugar de lo más profundo de mi cerebro. ¿Qué? Respondí pensativo, aún incapaz de hablar en voz alta. No deberías estar aquí. Sonaba tan asustado como yo, temblando, al borde de las lágrimas. Entonces, sin previo aviso, mi brazo izquierdo se movió. Sin mi orden, ni mi deseo de que lo hiciera, lo sentí levantarse de la cama y cerrar la mano en un puño. Abiertos y cerrados, los dedos se curvaban hacia adentro y hacia afuera como si intentaran agarrar algo en el aire. No deberías estar aquí. La voz me gritó y, por instinto de conservación, le grité mentalmente. Basta. Déjame en paz. Deseando que se fuera con todas mis fuerzas. Y mi brazo cayó hacia atrás a mi costado. Entonces, de repente, tan rápido como había comenzado, mi parálisis desapareció. Sudando profusamente, me quité las sábanas y corrí a la habitación de mis padres lo más rápido que pude. Una pequeña ventaja de mi nueva condición era que podía moverme con mucha más facilidad en la oscuridad que otros. Casi todos los días, ni siquiera me molestaba en usar gafas, ya que me daban dolor de cabeza y me acostumbré a orientarme sin la ayuda de la vista.
La ruta de mi habitación a la de mis padres ya estaba memorizada, y me las sacudía para despertarme menos de un minuto después de recuperar la movilidad. No me fue fácil explicarles lo sucedido, pues tenían que traducir las palabras histéricas que lograba pronunciar entrecortadamente con una hiperventilación intensa. Pero finalmente, reconstruyeron mi historia de la voz y de cómo perdí brevemente el control de mi cuerpo. Esperaba que ellos también se asustaran, que incluso me llevaran al hospital. Sin embargo, me sorprendió que apenas reaccionara. No es que fueran fríos e indiferentes, sí me consolaron. Mi madre me frotaba la espalda mientras mi padre me describía la parálisis del sueño, diciendo que probablemente eso era lo que había experimentado. Y seguían repitiendo que era algo perfectamente normal. Incluso de pequeña, me di cuenta de que algo fallaba en su lógica. Papá comentó que la parálisis del sueño podía incluir alucinaciones, lo que explicaba la voz, y una pérdida de la función motora, lo que explicaba que me despertara congelada. Sin embargo, no explicó cómo mi brazo se había movido por sí solo, ni el extraño movimiento de agarre que seguía repitiendo. No tenía respuestas para eso. Aparte de decirme que estaba bien, que estaba a salvo, que la voz no me había hecho daño y que la peor parte de la experiencia fue solo el miedo que me indujo. Pero me advirtió que esto podía volver a suceder y, junto con su advertencia, me ofreció algunos consejos. Si la voz regresa y descubres que ya no tienes el control, haz exactamente lo mismo que hiciste esta noche, ¿de acuerdo? Dile que se vaya y que tú estás al mando. Y, sin ninguna otra orientación o planes sobre cómo lidiar con ello, cuando regresó una y otra vez, eso fue exactamente lo que hice. A medida que crecí, aprendí a vivir con ello. Ninguno de mis padres estaba dispuesto a discutirlo más allá de esa primera noche, salvo para reiterar las instrucciones de mi padre, y solo influyó en mi existencia con poca frecuencia. Cuando tenía 12 años, lo había oído en 9 ocasiones diferentes, siempre de noche, y siempre me despertaba de un sueño profundo. Las manifestaciones físicas fueron idénticas en cada caso. Inmovilidad total, salvo mi brazo fantasma intentando agarrar el aire. Pero las frases que se filtraron en mi mente cambiaron. No es justo. Dejar. Tu culpa. Robado. Sin embargo, cada vez volvía a dar la vuelta, no deberías estar aquí. Y, aunque, en cada intrusión, pude defenderme diciéndole que se fuera y que yo tenía el control, cada suceso resultó en puro terror para mí. No importaba cuántas veces mis padres repetían que era parálisis del sueño y que no había nada que temer a largo plazo, yo seguía preocupado de que un día pudiera apoderarse de mí para siempre. Que un día me convertiría en pasajero de mi propio cuerpo. Especialmente teniendo en cuenta que no entendía por qué estaba sucediendo. Como mencioné, no tenía muchos recuerdos de antes del accidente, pero estaba seguro de que nunca había sucedido antes. Supuse que algo relacionado con el accidente debía de haberlo provocado, y no fue hasta 5 años después que oí por primera vez el término culpa del superviviente. Mi madre estaba viendo un programa de entrevistas diurno y estaban entrevistando a invitados que habían sobrevivido a accidentes traumáticos, uno de los cuales describió algo similar a lo que yo estaba experimentando. Una voz en su cabeza, molestándolos por seguir vivos cuando otros habían muerto. Al escuchar su historia me encontré sintiendo empatía por ellos. Quizás, inconscientemente, me estaba castigando por causar el accidente al distraer a mi madre. Quizás, no deberías estar aquí. Era la voz que me decía que no debería estar viva cuando era mi culpa que otros no lo estuvieran. Pero no encajaba a la perfección con todo lo que decía la voz. ¿Qué quería decir cuando me decía vete? Por robado. Era más difícil interpretar esas palabras desde la perspectiva de la culpa del superviviente. Sin embargo, fue la mejor teoría que tuve y la que llevé hasta los 15 años. Hasta que conocí a mi mejor amigo, Carl, en el aula de primer año. El primer amigo de verdad que hice después del accidente. No le importaba lo desfigurada que estuviera mi cara ni que no pudiera ver. Siendo un poco marginado, conectamos rápidamente y le conté todo sobre mí. Incluyendo los detalles de cómo recibí mis lesiones. Y de los susurros en mi cabeza. Mi padre me había dicho, explícitamente, que nunca debía hablar de la voz con nadie. En realidad, me dijo que no hablara de ello en absoluto, pero especialmente que no lo mencionara fuera de nuestra casa. Sin embargo, confiaba plenamente en Carl. Me había contado sus problemas en casa, sobre la bebida de su madre y la negligencia de su padre. No me parecía justo ocultarle ningún detalle de mi vida. Entonces, fue Carl quien me dio mi segunda teoría sobre el origen de la voz, ya que no estaba de acuerdo en que fuera un simple caso de culpa del sobreviviente. Sospechaba que había un apego. Carl estaba mucho más interesado en el mundo de lo oscuro y espeluznante que yo. Sugirió que el espíritu del niño que había perecido en el otro vehículo podría haber buscado el cuerpo vivo más cercano que pudo encontrar después de que lo arrancaran del suyo y se hubiera colado dentro. En sus palabras, la habitación explicaba mucho mejor lo que me estaba sucediendo que la culpa del superviviente.
Y, por primera vez, consideré que, posiblemente, lo que oía no era una manifestación de mi propia mente, sino alguien más que me hablaba. Eso explicaría por qué la voz no había envejecido conmigo a lo largo del tiempo. Porque, cada noche que regresaba a mí, todavía sonaba como un niño asustado y enojado. Y tuve que admitir que cada frase que la voz había pronunciado tenía más sentido cuando la veía desde ese ángulo. Teorizamos que el alma del niño no entendía qué le había pasado. Que en las noches en que yo estaba particularmente vulnerable, profundamente dormido y emocionalmente tranquilo, podía apartarme y tomar brevemente el control de mi cuerpo. Que estaba confundido y pensaba que yo era el intruso. Dejar. Robado. No deberías estar aquí. Pero, aunque esclareció por qué la voz podía estar diciendo algunas de las cosas que decía, nuestra hipótesis también apuntaba a una conclusión sombría. El chico quería que saliera. Mi miedo a convertirme algún día en un huésped de mi propio cuerpo aumentó. Antes, me preocupaba que solo mi cerebro desconectara su control físico de mis instrucciones mentales, pero ahora cavilaba sobre la aterradora posibilidad de que hubiera un espíritu atrapado dentro de mí que intentaba activamente tomar el control. Pero además del miedo, la perspectiva también me llenó de una profunda tristeza. Como la voz me había recordado con insistencia varias veces, era culpa mía que estuviera en esta situación. Había distraído a mi madre. Yo había provocado el accidente. De no ser por mí, seguiría residiendo felizmente en su huésped original. Le pregunté a Carl si había algo que pudiéramos hacer para intentar liberarlo, suponiendo que enviarlo hacia adelante sería preferible a residir para siempre en un mundo alienígena. Él recomendó que probáramos con una ouija, pensando que podríamos contactar con el alma prisionera y ayudarla a comprender lo que había sucedido, pensando que incluso podríamos lograr que se fuera una vez que se diera cuenta de que ya no pertenecía a este mundo. Sin embargo, durante los 3 años siguientes, hicimos más de 50 intentos de comunicarnos directamente con el espíritu, con más de 50 fracasos. Sin importar la hora del día, el ambiente, la música, los aromas, los conjuros, el niño no nos hablaba. Pero él seguía viniendo a verme por la noche. 8 visitas más durante esos 3 años, cada vez con más enojo que la anterior. Dejar. Robado. Mío. Y cada vez era más difícil expulsarlo. Cada vez mantenía el control por más tiempo. Carl estaba durmiendo en mi casa durante el episodio más reciente, y casi muere cuando intentó detener la posesión. Se despertó con los ruidos angustiosos que hacía mientras luchaba por controlar mis facultades, y vio que mi brazo se levantaba de la cama, haciendo el movimiento repetitivo y apretado que le había detallado. Sabiendo lo que estaba sucediendo, intentó sacarme del trance, pero no tuvo éxito en liberarme. Y luego, fui testigo de cómo mi propio cuerpo lo atacaba. Golpes estranguladores impactaron en el pecho y la cara de Carl. Salté de la cama y lo inmovilicé contra el suelo. Manos que no pude contener le rodearon el cuello y empezaron a aplastarle la tráquea. «Váyate, yo tengo el control. Váyate, yo tengo el control». Grité para mis adentros, intentando desesperadamente recuperar el control de mis dedos antes de que Carl perdiera la vida. Y, por suerte, sentí que mi agarre empezaba a aflojarse justo cuando sus ojos se pusieron en blanco. Al desplomarme en el suelo junto a Carl, lo oí toser y jadear en busca de aire mientras la voz gritaba un último y desafiante llamado antes de desaparecer en las profundidades de mi conciencia. Devolverlo. Ni Carl ni yo dormimos el resto de la noche. Me disculpé una y otra vez por lo que le había hecho, pero me dijo que no era necesario. Sabía que en realidad no había sido yo quien lo había atacado. Sin embargo, comenzó a alejarse de nuestra amistad. Hasta ese momento, creo que Carl había considerado mi aflicción una curiosidad, algo divertido y misterioso que investigar. Sin embargo, el ataque le había revelado la verdadera realidad, y empezó a temerle tanto como yo. Y cada vez que le pedí que saliéramos después de esa noche, ponía una excusa. La voz se llevó al único amigo real que tenía en el mundo. Y eso me puso furioso. Habían pasado 11 años desde el accidente. 11 años durante los cuales la voz me castigaba por mi error. Necesitaba liberarme de ello. Así que decidí compartir mi historia en varios foros paranormales. Pregunté si alguien podía ayudarme. Buscaba un medium o incluso un exorcista que pudiera arrebatarme el espíritu indeseable. Y ayer alguien respondió. «Te he estado buscando», comenzaba el críptico mensaje en mi bandeja de entrada. No es un espíritu lo que estás escuchando. Debajo de esas palabras, estaban pegadas 2 fotografías. Una de mis padres conmigo antes del accidente y otra de una mujer joven con 2 niños, un rostro gritando cruzó por mi mente. La joven momentos antes de que su coche impactara al nuestro. Y allí estaba de nuevo, sonriendo con sus hijos a ambos lados. Al chico mayor no lo reconocí, pero al más pequeño, el más joven era familiar. Pasé de una foto a otra y me di cuenta de lo similar que era mi yo más joven a su hijo menor. Edad similar, color de pelo similar, color de ojos similar. Podríamos pasar por hermanos también.
Pero no eran solo nuestras similitudes lo que me molestaba. Habían pasado más de 10 años desde que me miré en un espejo con mis gafas puestas. 10 años desde que vi mi rostro con claridad, o era su cara. Cerré los ojos y forcé a la imagen borrosa de esa mañana a salir de las profundidades de mis recuerdos, y mi pulso se aceleró cuando quedó enfocada. Debajo de las grandes cicatrices, bajo la hinchazón y los moretones, no estaba el rostro del niño con mis padres reflejado en mí. Era suyo. Temblando, llevé mi portátil al baño más cercano y me miré a los ojos por primera vez en una década. Luego, ampliando al máximo la imagen de la madre y sus hijos en la pantalla, imaginé cómo se vería el menor a los 18 años. Y él me miró fijamente en el espejo. En ese momento, un dolor de cabeza terrible me atravesó el cráneo y caí al suelo. Agarrándome la cabeza, grité de dolor mientras una serie de imágenes me inundaban la mente. Estaba viendo el accidente de nuevo, aunque no desde mi perspectiva. Lo estaba viendo desde él. El coche de mi madre voló hacia la intersección y ya era demasiado tarde para que su madre pudiera detenerse. Ella gritó y se agarró al asiento trasero donde él estaba sentado, y él extendió la mano izquierda para agarrarla del brazo. Cerró el puño para apretarlo justo cuando el impacto la lanzó por el parabrisas. Y un instante después, todo se volvió negro. Se despertó en el hospital semanas después, pero ya no era el responsable de su cuerpo. Un nuevo director había sido instalado, me habían instalado, el niño podía oír mis pensamientos, podía ver mis recuerdos, sabía que un invasor había tomado el control de su vida, pero no podía hacer nada al respecto. Y vio como un hombre al que no reconocía le estrechaba la mano a un cirujano, agradeciéndole por haber salvado la vida de su hijo, agradeciéndole por estar dispuesto a realizar un procedimiento tan radical para poder hacerlo. Cuando el dolor en mi cabeza comenzó a disminuir y la escena del hospital fue reemplazada por el azulejo del baño sobre el que me había caído, finalmente entendí que era la voz. Entendí lo que había hecho mi padre. Entendí por qué mis padres nunca me habían llevado al médico ni a terapia para tratar la voz. Por qué habían sido tan firmes en sus afirmaciones que le decía que yo estaba al mando cada vez que regresaba. Ya sabían lo que era. En los recuerdos del niño, era un neurocirujano con quien mi padre estrechaba la mano. Eran viejos amigos. Él fue quien me salvó la vida. Aunque solo había salvado una parte de mí. El otro muchacho no había muerto ese día porque todos me habían mentido. Tuve todo menos mi cerebro. Los cuales transfirieron al cuerpo del niño sobreviviente. Él no era el intruso. Era. Allí tumbado, en el frío suelo del baño, mi mente daba vueltas ante la horrible verdad que ahora la agobiaba. Había hecho del niño un prisionero en su propio cuerpo. Sollozando, me puse de pie y volví a mirar el mensaje anónimo que había destrozado mi realidad. Y encontré unas cuantas frases más cortas debajo de las fotos. Mataste a mi madre, robaste el cuerpo de mi hermano. Te encontraré. No sé qué hacer. No puedo comer, no puedo dormir. Anoche aplasté mis gafas. No quería volver a ver ni siquiera un atisbo de mi rostro. Pensé en intentar compartir el control con mi compañero de piso, pero más allá de no tener idea de cómo hacerlo, me aterra lo que hará si le doy las riendas. Porque ahora que sé con seguridad que está ahí, ahora que sé que la voz no es la culpa del sobreviviente ni un espíritu descarriado, puedo sentirlo, está ahí, en el fondo de nuestra cabeza. Asustado, furioso, amotinado. Él sabe que su hermano lo está buscando. Y él está luchando por tomar el poder.